Ha llegado la hora de volvernos a encontrar. Qué alegría, hermanos. Nos volvemos a encontrar en este programa donde hoy vamos a seguir reflexionando la palabra de Dios en este principio de año, porque estamos en este primer mes, un mes que abre a la esperanza, que nos abre a las ilusiones, a los sueños, porque mire qué bonito es. No sé, quizás la mente nos ayuda o a veces nos juega bien, a veces nos juega mal, pero qué bonito que hayan etapas en la vida y que podamos decir se terminó un año, porque cuando algo se termina y comienza algo nuevo, como que surgen las ilusiones, los sueños, las esperanzas, y entonces volvemos a planificar, como que volvemos a respirar, como que tenemos deseos de planificar porque hay algo nuevo que nos espera. Así estamos en este año que estamos empezando, en este mes hermoso de enero, que nos brinda entonces la oportunidad para seguir planificando y reflexionando. Yo quisiera empezar con una frase que encontré y que me gustó mucho para que empezáramos con el programa del día de hoy. No se puede vencer a la persona que nunca se rinde. Mire qué bonito. No se puede vencer a la persona que nunca se rinde, ¿sí? ¿Cómo voy a vencer a alguien que nunca se rinde? Es imposible, ¿sí? Y entonces el llamado es a no rendirnos. El tema de hoy es subamos y conquistemos. ¿De qué estamos hablando? Estamos en Números, en el libro de Números, Antiguo Testamento, del capítulo 13, del 1 en adelante. No lo voy a leer, sino que voy a ir narrando cómo sucedió esto en la historia del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Moisés tomó a 10 hombres y los mandó a que fueran a ver, a explorar la tierra que Dios ya les había prometido dar, la tierra de Canaán. Esa tierra que Dios había prometido, porque decía el libro de Éxodo que Dios vio la humillación, el llanto y el sufrimiento de su pueblo y dijo que los iba a sacar de Egipto y que los iba a llevar a una tierra donde emane la leche y la miel. Iban con una promesa de Dios. Dios había hecho a su vida una promesa. Tenía para ese pueblo una tierra de bendición. Y este es el momento en que están en la entrada de Canaán, la tierra prometida. Y entonces Moisés manda a explorar esa tierra. Y mire cómo lo hace. Manda 10 hombres y les dice, quiero por favor que ustedes vayan, se fijen muy bien en lo que van a ver, porque necesito que vean cómo es esa ciudad. Si es una ciudad fortificada, si tiene murallas, quiénes son los que habitan esa ciudad. Vean todo lo que hay alrededor. Iban a explorar, a conocer, y quería que ellos trajeran información de aquella tierra. Aquellos hombres entonces emprendieron el viaje y llegaron a la tierra prometida. La palabra nos cuenta que tuvieron que cargar los racimos de uva de 2 en 2 porque eran tan grandes que no lo podía cargar una sola persona. Imagínese usted esa tierra que Dios les había prometido, donde iba a emanar la leche y la miel, o sea, donde se iba a producir todo, donde los frutos eran buenos, una tierra donde iban a tener todo lo necesario. Y eso fue lo que vieron. Sin embargo, cuando regresaron, el grupo se dividió en 2. Un grupo que dijo estas palabras, subamos y conquistemos. Y esto lo dijo Caleb. Dice, subamos y conquistemos el país porque nosotros somos capaces de ello. Pero otro grupo dijo, ante ellos nosotros parecemos langostas, y eso mismo les parecían a ellos. Dice la palabra entonces que cuando llegaron, ¿sí?, los 10 hombres llegaron al mismo lugar, pero los 10 hombres vieron diferente. En un grupo dice, subamos y conquistemos porque nosotros somos capaces, y los otros que dicen, no, nosotros parecemos langostas. Y sí, realmente era un pueblo posiblemente desnutrido, porque ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel en Egipto? Eran esclavos, sin duda no estaban bien alimentados.
Lo único que sabían hacer eran ladrillos. Esta gente con la que se encontraron, porque esa tierra prometida no estaba vacía. Era un país donde habitaban descendientes de gigantes, o sea, eran hombres desarrollados que estaban preparados para la guerra. Ahí habían, dice, heteos, jebuseos, amorreos, cananeos. Había gente que ya vivía ahí, pero esa tierra se la había prometido Dios al pueblo de Israel. Y aquí quiero que empecemos entonces a analizar un poquito esta palabra, de qué nos dice a nosotros en la vida. En primer lugar, hermanos y hermanas, en la vida hay dos clases de personas. Las personas que dicen subamos y conquistemos porque somos capaces, y los que dicen no podemos, nosotros somos como langostas. Si usted me dice a mí yo puedo, yo le digo a usted tiene razón, usted puede. Pero si usted me dice a mí también no puedo, yo le voy a decir a usted también es cierto, no puede. Porque el peor enemigo del ser humano somos nosotros mismos. Y solo nosotros podemos decir si puedo o no puedo. En este año 2019, esos proyectos, esas metas, esos sueños, usted los puede alcanzar si usted quiere. Dios está de su parte, pero hay que analizar y reflexionar. ¿De qué grupo soy yo? ¿Del grupo que dice subamos y conquistemos o del grupo que nos vemos como langostas? De los que no somos capaces. Hermanos y hermanas, en la vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a desanimar. Personas que nos van a decir que no somos capaces de alcanzar nuestros sueños. Personas que nos van a poner trampas para que nosotros no alcancemos nuestros sueños. Sin embargo, he aprendido algo que yo quisiera compartirlo con usted, porque mire, cuando uno recibe un sueño, Dios nos lo regala a nosotros, a mí. Dios me pone algo, un proyecto. Es algo que Dios me ha regalado a mí. Y es un proyecto que yo lo puedo visualizar. Aunque yo se lo comparta a usted, usted no va a experimentar lo mismo que yo experimento o experimenté cuando mi padre me regaló ese sueño a mí. Porque todo lo que somos y lo que tenemos viene de Dios. Entonces, aunque yo le transmita a usted mi sueño, posiblemente usted no me va a entender. Posiblemente para usted es algo que yo no puedo alcanzar, porque no es su sueño. Usted no ha vivido ni experimentado lo que yo experimenté en su momento. Y por eso muchas veces las personas nos traen abajo, porque dicen que no podemos, porque nos dicen que no somos capaces, y tienen razón. Ellos no es su sueño, no nos pueden comprender porque no es su sueño. Es tu sueño, hermano. Entonces, aunque alguna persona te dijera a ti, no lo vas a lograr, no lo vas a poder, solo recuérdate de esto. Tu hermano o esa persona que te lo dijo, que te dice que no puedes, no te lo dice por maldad. Es que no ha vivido lo que tú viviste, no ha experimentado lo que tú experimentaste cuando recibiste tu sueño. Lucha, esfuérzate. La palabra en Josué 1:9 dice, esfuérzate y sé valiente, que yo el Señor tu Dios estaré contigo. Aquel no te entiende porque él no ha recibido ese sueño. No es su sueño, es tu sueño. Y entonces hay que aprender a defender nuestro sueño, ¿sí? Con eso nos vamos a quedar para regresar al siguiente segmento y seguir analizando esta palabra. Una palabra en la cual usted y yo nos vamos a identificar. Y no importa dónde nos identifiquemos, lo importante es que nos identifiquemos en los que dicen que sí o en los que dicen que no. Porque al identificarnos, entonces vamos a tomar la decisión correcta y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Con eso regresamos. Regresamos entonces, hermanos, con este tema, subamos y conquistemos. Y hablábamos del sueño, cuando Dios pone esa meta, llamémosle sueño, llamémosle meta, llamémosle objetivo, llamémosle proyecto, como usted le quiera llamar. Pero eso es suyo, es algo que Dios le entregó, es algo que solo usted lo ha vivido, ¿sí? Y solo usted comprende la dimensión de lo que Dios le ha entregado.
Las personas que están a su alrededor no la logran comprender y posiblemente por eso nos dicen que no lo vamos a lograr. Pero como comenzábamos con la frase, no se puede vencer a aquella persona que jamás se rinde. No te rindas, sigue adelante y cree en tu sueño, cree en tu proyecto. Es un año de inicio de año y siempre hacemos planes y hacemos proyectos. Y esto es muy bueno. Mire, Moisés, para poder explorar la tierra, dice, mandó un grupo y les mandó a decir, les dijo, miren, vayan y vean qué es lo que hay ahí, ¿sí? Con qué contamos y qué clase de ciudad es, si una ciudad fortificada, quiénes la habitan. Eso es importante. Cuando nosotros vamos a realizar un proyecto, tenemos que explorar y reconocer nuestros límites, nuestras debilidades, como también nuestras capacidades. ¿De qué soy yo capaz? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo tengo un sueño y lo quiero alcanzar. Posiblemente ese sueño tenga implicado algunas cosas que yo no puedo hacer, pero que las debo de reconocer y entonces voy a buscar ayuda. Alguien que me pueda aconsejar, alguien que me pueda ayudar, alguien que pueda ser partícipe, a lo mejor le puedo hacer partícipe de mi sueño y que se haga socio mío, no sé. Pero buscar, explorar y saber con qué cuento y con qué no cuento, porque eso es muy importante para alcanzar un sueño, ¿sí? Y empezar a luchar, ¿sí? Luego de ya tener como el panorama descrito, lo que tengo y lo que no tengo, entonces sí ya puedo empezar a caminar sobre ese sueño. ¿Va a ser fácil? No. Hermanos, nada en la vida es fácil. Quizás el pecado más grande del pueblo de Israel es haber pensado que Dios le iba a poner la tierra prometida en bandeja de plata, o como decimos nosotros, la papa pelada, ¿verdad? Dios nunca nos va a poner nada en bandeja de plata. ¿Sabe por qué? Porque Él es un buen padre. Y el buen padre nunca le da las cosas así en bandeja de plata a sus hijos. Y especialmente Dios, nuestro Padre Celestial. Porque Él sabe qué dones nosotros tenemos. Y la única manera de descubrir nuestras capacidades como nuestras limitaciones es actuando. Entonces el Señor nos va a hacer que nosotros luchemos y nos esforcemos por alcanzar ese sueño. Él no prometió que las cosas iban a ser fáciles. Al pueblo de Israel tampoco se lo dijo. Cuando se encontraron con los heteos, los saduceos, los filisteos ahí en esa tierra, se decepcionaron. Y muchas veces nosotros abandonamos nuestros sueños, nuestros proyectos, porque encontramos obstáculos. En la vida siempre van a haber obstáculos, pero los obstáculos se hicieron para vencerlos. Y miren, nadie ha alcanzado el éxito sin el fracaso. No existe. Muchas veces hay que fracasar para poder alcanzar el éxito. Pero ¿dónde está la diferencia? En no rendirse. En hacer lo que Caleb dijo, subamos y conquistémoslo, porque nosotros podemos tener esa seguridad. A pesar de que nos caemos, a pesar de que las cosas no salen como uno las planifica de principio, no te rindas, sigue luchando, síguete esforzando, porque Dios está contigo. Si Él está interesadísimo en que nosotros seamos de bendición. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros somos un instrumento de bendición en esta tierra, estamos glorificando el nombre de Dios. Porque la gloria de Dios, dice el Evangelio de San Juan 15:8, está en que nosotros demos muchos frutos. Entonces el primer interesado en bendecir nuestra vida es Dios. Porque con mi vida yo voy a bendecir la vida de otro. Porque con el negocio que yo ponga yo voy a bendecir la vida de otro. Le voy a dar trabajo a alguien. Dios está interesado. Si tú tienes una empresa, Dios está interesado en hacer crecer tu empresa. Dios está interesado en hacer crecer tu sueño, porque ese sueño tiene que ser de bendición. Y quizás un secreto que yo descubrí en la vida y que hoy quisiera compartirle a usted, Dios me lo revelaba, cuando uno hace proyectos, no solamente para bienestar propio, porque pues un proyecto es obvio, una meta va a ser primero la beneficiada, voy a ser yo, pero siempre proyéctate en que ese proyecto tuyo, en esa meta tuya, eso que tú estás pensando, lleve bendición a otro.
Y eso, ¿sabes cómo se llama? Presentarle un proyecto al reino. Y cuando nosotros le presentamos un proyecto al reino de Dios, Dios lo hace prosperar, porque Él está interesado en eso. Está interesado en que el reino de Dios se siga extendiendo. Por supuesto, no vamos entonces a planificar de una manera, bueno, la hermana Ileana dijo que hay que hacerlo, Señor, entonces también te lo ofrezco, ¿verdad? De corazón. Señor, yo te entrego este sueño, este proyecto, y te pido que a través de este sueño y este proyecto yo pueda llevar bendición. Que lo que yo estoy pensando, Señor, desde ya te lo entrego para la construcción del reino. Y sabes una cosa, con eso el Señor no se puede negar, porque todo aquello que aporte al reino de Dios, Él está de acuerdo. Porque fuimos llamados a este mundo para hacer y construir el reino de Dios. Jesús dijo, yo ya me voy, ahora a ustedes les toca, a nosotros nos toca que seguir construyendo. Entonces, que tus proyectos siempre lleven bendición. Primero, bendición para tu vida, bendición para tu familia, no te olvides. Lo más importante que tú tienes en este mundo es tu familia. Así es que el proyecto que tú hagas o el proyecto que tú tienes en mente tiene que ser de bendición para tu familia. Nunca puedes pensar en algo que vaya a dividir a tu familia. Nunca puedes proyectarte en algo que vaya a destruir, que vaya a lastimar, que vaya a hacer daño a tu familia. Porque entonces Dios no puede bendecirte de esa manera. Los primeros beneficiados con tu proyecto tienen que ser tu familia. Y luego que ese proyecto pueda salir y pueda ser de bendición para muchas personas que te conocen. Y veremos las cosas extraordinarias que seremos capaces de realizar. Hay que planificar. Los proyectos se ponen en las manos de Dios. Esperemos su respuesta. Muchas personas no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y empezamos a trabajar nuestras metas, pero sin oír la voz de Dios. Y Dios habla, es un Dios que está vivo, es un Dios que se manifiesta. Estábamos hace unos días atrás, el domingo 6, estábamos celebrando la Epifanía de Dios. ¿Qué es Epifanía? La manifestación de Dios. ¿Y por qué la seguimos celebrando? ¿Sabes por qué? Porque Dios se sigue manifestando. Y Dios se manifiesta visualmente. Dios se manifiesta a través de su palabra. Dios se manifiesta escuchando a otro ser humano. Dios se manifiesta en tus proyectos, en tus obras, en tus metas. Ahí se manifiesta Dios. Dios se sigue manifestando. Y cuando nosotros presentamos nuestros proyectos a Dios y le pedimos que se manifieste, que no lo confirme, Él, que es un buen Padre, no lo va a hacer, lo va a hacer. Pero es necesario que seamos capaces de escuchar la voz de Dios. De esta manera, el pueblo de Israel sale, pero creyendo que la tierra prometida iba a ser algo muy fácil, iba a ser algo que se los iba a entregar y que no iban a hacer absolutamente nada por conseguirlo. Yo no sé qué has conseguido tú en la vida sin haberlo trabajado. Todo lo que tenemos es una lucha y un esfuerzo. Eso es la vida, un constante luchar, un constante esforzarnos, un constante no rendirnos, ¿verdad? Como empezábamos el programa de hoy. No te rindas, sigue adelante y seamos como Caleb, subamos, conquistemos, vayamos. Mire, un poco más abajo, en el 14:10, dice, 14:9, dice, no se rebelen contra Yahvé, ni teman a esta gente, porque no los comeremos. Su seguridad es vana, mientras que a nosotros nos acompaña Yahvé. No tengan miedo. Hoy eso es para ti y para mí. Mira, no sé, allá afuera te pueden decir que no va a funcionar, allá afuera te pueden decir que tú siempre fracasas, te pueden decir a ti no te sale bien, te pudiste haber equivocado. No sé lo que pasó el año pasado, pero hoy el Señor te dice, no teman, no le tengas miedo, sal adelante y lucha, porque nosotros no los vamos a comer, porque nuestro proyecto va a ser nuestro, vamos a poder. Con lucha, con trabajo, lo vamos a lograr. La seguridad de ellos es vana, decía, mientras que la de nosotros nos acompaña Yahvé. ¿Por qué podemos decir entonces que podemos alcanzar nuestras metas? Porque nuestra seguridad no es vana. Dios, nuestro Padre, que es Padre, más que Dios es Padre, está con nosotros. Tu seguridad no es vana.
Esta palabra de Dios, este libro que lo llamamos Biblia, está lleno de promesas. Y aquí hay promesas para ti, pero ese es el regalo que todavía no has querido destapar. No es vano lo que estás proyectando. Tu seguridad, tu certeza, tu victoria radica en la cruz del Calvario. Que no veamos la cruz del Calvario como sufrimiento, como dolor, que muchas veces esa es la visión que tenemos solamente de la cruz. Por supuesto que ahí hubo sufrimiento, por supuesto que ahí hubo dolor, por supuesto que ahí hubo agonía, hubo muerte. Pero la cruz del Calvario, dice San Pablo, para nosotros es nuestra victoria. Ahí radica nuestra victoria. Y por eso decía Moisés y Caleb, no tengan miedo. Hoy el Señor nos dice, no tenga miedo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa frase se repite constantemente. No tengan miedo, no tengan miedo. Porque Dios sabe, nuestro Padre conoce que somos temerosos, que nos da miedo. Pero la vida es del que se atreve. ¿Cómo digo yo que me atrevo? Porque ya no siento miedo, porque no experimento el miedo. No, hermanos, el miedo se experimenta, pero ¿sabes cómo es esto? Salir a la batalla temblando del miedo, pero salir y enfrentar la vida. No es cuando se te quita el miedo. ¿Sabes cuándo se te quita el miedo? Cuando comienzas a caminar, cuando comienzas a avanzar, cuando no te rindes, cuando te caes y te levantas. Ahí es donde vas venciendo el miedo. Cada paso que das lo vas afirmando y el miedo se va quedando atrás. Pero porque tú estás avanzando. Si te quedas parado, entonces no. El miedo no es ni bueno ni malo, ¿sabes? El miedo que nos paraliza, obvio, ese es el miedo malo que no nos deja avanzar. El miedo es bueno porque muchas veces nos hace detenernos ante situaciones que hay que valorizar y que tenemos miedo y que no las vamos a hacer porque nos pueden destruir. El miedo que nos paraliza, ese es el que nos destruye. Pero caminar con miedo, porque el miedo no es algo que se quite, que yo solo lo piense y diga, ya no voy a tener miedo, qué bueno sería, ¿no, hermanos? El miedo está ahí, pero en medio del miedo seguimos caminando, de eso se trata. Y eso era lo que decía Caleb y Moisés, sí, yo sé, ustedes tienen miedo y es muy lógico, ellos parecen gigantes, no, sí, nos duplican el tamaño a nosotros, además ellos han sido entrenados para la guerra. Pero nosotros, nuestra seguridad radica en el Todopoderoso. Yo te pregunto, ¿quién es tu Dios? El Todopoderoso. Porque tú y yo podemos tener una visión totalmente diferente de Dios. Tú tienes el Dios que quieras. Si tú dices que tienes un Dios pequeño, tu Dios es pequeño. Si tú dices que tu Dios es grande, que es omnisciente y que es omnipotente, ese es tu Padre. Ese es el Dios que te respalda. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Sí? No tengas miedo. Desde el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco nos han estado repitiendo esta frase. No tenga miedo, no tengas miedo. Y en este año 2019 yo te digo lo que dijo el Evangelio. No tengas miedo, solo ten fe. Regresamos, no te muevas. Estamos de regreso entonces y hablábamos un poquito de no rendirnos, de esas situaciones difíciles que nos van a tocar que afrontar, pero la clave está en no rendirte, porque no se puede vencer a aquella persona que nunca se rinde. El llamado es ese. Fíjense que hablábamos sobre la historia del pueblo de Israel cuando está a punto de entrar a la tierra prometida. Una tierra que Dios les había prometido dar, un pueblo que decía creer, pero que en el momento no creía. Un pueblo que esperaba que las cosas fueran fáciles. Un pueblo que esperaba o entendía que si Dios les había elegido como pueblo, entonces Dios les iba a favorecer en todo sin hacer ningún esfuerzo, sin hacer ningún trabajo, sin experimentar dolor, sufrimiento, sin experimentar el miedo, la desesperanza. Todo eso es parte de la vida y el pueblo de Israel no lo había entendido. Y por no haberlo entendido, el pueblo de Israel en el capítulo 13 del libro de Números
En este momento el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida porque no creyó en Dios. Y les tomó 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Es decir, que toda la gente que estuvo a la puerta de la tierra prometida no lo logró porque no creyó. Eso es lo que nos pasa en la vida. No logramos, no alcanzamos porque no le creemos a Dios. Porque nos atemorizamos, nos llenamos de miedo, ese miedo que paraliza y que no nos deja avanzar en la vida. Fíjese que el pueblo de Israel llegó a tal punto, mire cómo dice, se lo voy a leer, porque cuando uno lo analiza es ilógico pensar que un pueblo haya dicho lo que dijo. Mire lo que dice, le dicen a Moisés y a Aarón: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos lleva a esa tierra? A nosotros nos matarán y se llevarán a nuestros hijos y a nuestras mujeres. ¿No sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros: elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Qué triste. Un pueblo que había experimentado cómo Dios los había sacado de la esclavitud. Todo lo que Dios hizo, el Padre hizo para sacar a ese pueblo de Egipto, porque el faraón no los quería dejar ir. Hasta un mar que se abre, se parte para que el pueblo pase. Cuando tuvieron hambre les dio de comer. Vieron las manifestaciones de Dios. ¿Y qué estaba pidiendo el pueblo? Regresar. ¿A dónde? A Egipto. ¿Qué tenían en Egipto? Nada. ¿Qué eran en Egipto? Esclavos. ¿Qué había para ellos en Egipto? Dolor, sufrimiento, humillación, llanto. No tenían libertad porque eran esclavos en ese país. Un país que ni siquiera era su pueblo, no era su tierra, porque eran extranjeros en Egipto. Y ellos estaban ahora pidiendo regresar del lugar de donde le había sacado Dios. ¿Sabe qué es el problema del ser humano? Cuando nos desacomodan, cuando nos sacan de donde nos hemos acostumbrado, no queremos. No queremos arriesgar. Y hay un refrán que decimos: el que no arriesga no gana. Queremos que las cosas sigan igual. Cuando nos cambian jefe nos molestan. Cuando nos cambian las condiciones con las que hemos trabajado nos molestan. Cuando cambian las condiciones con las que hemos vivido como familia nos molesta. Cuando hay un cambio en nuestra vida, no nos gusta. Y no nos damos cuenta que los cambios son buenos, que los cambios traen cosas buenas a nuestra vida. No nos podemos quedar viviendo en el pasado. Ellos querían regresar al pasado, el pasado donde solo había sufrimiento, dolor, humillación. Pero ¿por qué querían regresar al pasado? ¿Sabe por qué? Porque no querían luchar, porque no estaban dispuestos a pelear por lo que ya tenía. Tú ya tienes las promesas de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dios te ama. Y Dios tiene un plan y un proyecto grande para tu vida. Pero aquí hay una pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Porque no va a ser fácil. Porque la tierra prometida está ocupada por los saduceos, filisteos, amorreos y heteos. Gente gigante. Se te van a presentar gigantes en tu vida. Van a llegar gigantes, que son los problemas, esas cosas que se nos atraviesan, esas piedras tan enormes que se atraviesan en el camino y que nos quieren cerrar el camino y que nos hacen ver como que el camino se cerró, pareciera que el camino se cerró. Pero yo quisiera invitarte a que te des cuenta de algo. Una cosa es lo que parece y otra cosa es la realidad. Parece ser que no puedo seguir adelante, pero la realidad es que puedes. El enemigo siempre te va a poner trampas y te va a decir que no puedes. El enemigo siempre va a poner piedras muy grandes en tu camino para que tú te des por vencido, para que tú te rindas. Hoy no quieras regresar al pasado. Hoy no quieras regresar a donde Dios te está sacando. Yo he visto, mire, se lo voy a comparar de esta manera. Cuando un niño está tomando agua, un refresco con pajilla, y empieza a tomarse el agua,
Obvio, cuando hay agua, pues está tomando el agua, pero llega un momento en que el niño hace este ruido así. ¿Y qué significa eso? Que el agua se terminó, que ahí ya no hay nada. ¿Y sabe qué hacemos los adultos? Vemos al niño, lo vemos mal y le decimos, ¿por qué estás jalando donde ya no hay? ¿Querés más agua? Allá no tenés agua. Si querés más agua, pedí. Hasta nos molesta el ruido que hace el niño por querer sacar agua o refresco donde ya no hay. Y nosotros somos como esos niños en la vida. La vida está dividida en etapas, hermanos. Una etapa termina y una etapa comienza. Si nosotros no avanzamos y queremos quedarnos en la etapa anterior y no queremos pasar a la otra etapa, es quedarte viviendo en el pasado. Y es como el niño, querer sacar agua donde ya no hay, ¿sí? Porque las bendiciones del 2018 se terminaron. Tú y yo ya no las comimos, ya las vivimos, ya las disfrutamos. Ahora hay otras. La semana pasada hablábamos sobre las misericordias de Dios, son nuevas todas las mañanas. Todas las mañanas. Hay algo nuevo este año para ti. Pero ¿te vas a quedar sacando agua donde ya no hay? ¿Vas a hacer el ruido como el niño con la pajilla intentando sacar el refresco donde ya se lo terminó? ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Tú decides. Tú puedes seguir con la pajilla intentando sacar donde no hay. La invitación es salir adelante. El pueblo de Israel quería regresar de donde lo había sacado Dios, de ese lugar donde no vivían bien. Un esclavo no puede planificar, no puede proyectarse, ahí no había vida. ¿Por qué quiere regresar al pasado? Hermanos, es momento de tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Lo que se murió lo tienes que enterrar y lo que se fue lo tienes que despedir. No te puedes quedar con lo muerto, no te puedes quedar con algo que ya no es tuyo. Si ya no es tuyo, entrégalo. No persistas en entregar, en quedarte con algo que ya no te pertenece. Despídelo, que se vaya, algo nuevo viene. Cierto, hay miedo, hay temor, es parte de la vida. Y eso es lo hermoso de la vida. Y eso es lo que nos hace disfrutar los éxitos, de saber de dónde venimos y a dónde llegamos. Porque las cosas no son fáciles, pero hay que atreverse. No te quedes ahí estancado, no te quedes ahí parado. Sigue adelante, Dios está contigo. ¿Por qué vas a regresar a Egipto? ¿Por qué vas a seguir en esa relación que te está lastimando, que te está hiriendo, que no te deja ser la persona que tú eres? La persona que te ama te va a sacar lo mejor de ti y va a encontrar en ti tus valores, lo que eres bueno, y te va a valorar por la persona que tú eres. ¿Por qué persistes en esa relación cuando te destruye? Cuando no te hace realizarte. ¿Por qué te quieres quedar en un lugar donde no te sientes bien? Por un sueldo, porque si no estás contento. Yo sé que los trabajos hoy están difíciles, pero no puedes criticar o morderle la mano al amo que te está dando de comer. Si ya no te gusta, pues empieza a aplicar en otro lado, pero no te quedes por un sueldo, porque por eso es que no avanzamos y no logramos que nos promuevan en nuestros trabajos, porque nos quedamos por un sueldo. Quédate porque te apasiona. Quédate porque te gusta, quédate porque disfrutas tu trabajo, porque te realizas, porque te da gozo, porque te da alegría. No te quedes por el sueldo, ¿sí? Cuando nosotros estamos dentro de una familia, estoy con mi familia porque es mi familia, es mi razón. Y lo que yo tenga que hacer por mi familia, yo lo voy a hacer, porque amo mi familia. De eso se trata la vida. Subir, conquistar, es luchar, es amar, es saber que tengo que enfrentar muchas situaciones difíciles, pero que voy con todo, porque el que está conmigo es Dios, porque Él es el que me anima a seguir adelante, el que me dice, vamos, tú lo puedes hacer. Aquella gente ya no logró entrar. Mire, aunque Moisés y Caleb, mire lo que hicieron, dice Moisés, y Aarón, cayeron rostro en tierra delante de la comunidad de los hijos de Israel. Y Josué y Caleb, que habían participado en la exploración del país, se indignaron y dijeron, la tierra que hemos explorado es una tierra muy buena. Las diferentes visiones de la vida.
Estas 10 personas vieron lo mismo, pero 5 decían subamos y conquistemos y otros 5 decían que no. ¿Sí? Hay gente que le gusta ver solo lo negativo y nunca mira lo positivo. Y te voy a decir algo, todas las situaciones en la vida tienen algo positivo y tienen algo negativo. Pero donde tú pongas el énfasis, ahí está tu victoria o tu fracaso. Si tú pones en lo negativo tu mirada, es un fracaso. Si tú pones en lo positivo, puedes salir adelante. De eso se trata la vida, ¿sí? Las visiones. Esta gente, los 10, habían ido al mismo lugar, habían visto lo mismo y sin embargo tenían opiniones totalmente diferentes. A veces pasamos por las mismas situaciones y unas personas pueden salir adelante. ¿Sabes por qué pudieron salir adelante? Porque vieron lo positivo en medio de lo negativo. Y otras no pueden salir adelante porque vieron lo negativo y se quedaron con lo negativo. Y por eso no pudieron afrontar lo mismo que estos afrontaron. Porque los seres humanos pasamos por lo mismo. Casi las mismas situaciones, hermanos. Con diferentes personajes, con diferentes escenarios, si usted quiere, pero nos toca que enfrentar el mismo dolor, las enfermedades, el sufrimiento, las mismas batallas. Somos seres humanos y nos toca que enfrentar eso. Así es que estamos llegando ya al final de este programa, animarlos a seguir adelante y como comenzábamos diciendo, no se puede vencer a aquella persona que se rinde. No te rindas, sigue luchando, alcanza tu sueño, que el que está contigo es Dios y hay una tierra prometida para ti donde emana la leche y la miel. Yo le invito a que se quede con nosotros porque todavía nos hace falta algo más. Ya regresamos. Estamos entonces en la noticia de la semana. Muchas gracias por quedarse con nosotros, porque ya estamos llegando al final, pero este momento es importante. Y hoy, la semana pasada, pasábamos un video sobre Rocky. ¿Sabe una cosa? Le traigo otro video sobre Rocky, sobre esas películas que nos presentaron y que cuando uno aprende a ver incluso una película pensando en la vida, porque mire, hasta en las películas habla Dios, hay mensajes y este mensaje que le traigo hoy dice el título, lo mejor que un padre le puede decir a un hijo, pero yo quisiera que le viera ese título como el Padre nuestro Dios, que le puede decir a usted que es el Hijo, a usted que está en este mundo, aquí, en esta vida, y que necesita aprender a vivir. Alguien dijo que vivir es un arte, y es cierto, vivir es un arte y hay que aprender a hacer el arte. Así es que hoy con este video, que el Espíritu de Dios nos ayude para que nosotros como unos grandes artistas podamos hacer de nuestra vida algo maravilloso a los ojos de Dios. Vamos entonces, le invito a verlo. ¿Entonces lo harás? Sí, empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky, conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Muchas gracias. Por supuesto, pasa. Gracias, Rocky. De nada. Sí. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba
Y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. Hay tanto que decir de este mensaje, pero quisiera que empezáramos con esto. ¿Cuándo dejaste de ser tú? Es una frase que le dice a su hijo. Cuando empezaste a escuchar a los otros, cuando dejaste de tener confianza en ti, y tener confianza en uno mismo es confiar en Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Cuando dejamos de confiar en nosotros, dejamos de confiar en Dios. Cuando dejamos de ver los dones y las capacidades que Dios nos ha dado, le hemos fallado a Dios, nos hemos fallado a nosotros mismos, y es cuando fracasamos. Mire qué manera de hablar, qué consejo más hermoso. Y sabe, decía él, tú cabías aquí en la palma de mi mano cuando eras un pequeño, y desde que yo te vi sabía que ibas a ser grande. Dios nos ha puesto en la palma de su mano. Es más, la palabra dice, yo te llevo tatuado en la palma de mi mano. Ese es el Padre que nos ha puesto en sus manos y que por eso podemos declarar que somos victoriosos. Ese Padre que siempre nos mantiene en sus manos y que es de ahí de donde debemos de sostenernos. Siempre te voy a amar, decía él, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi familia. No te olvides de esto jamás. Lo único que Dios, nuestro Padre, no puede hacer es dejarnos de amar, porque nos ama de una manera extraordinaria. Y cuando nosotros no logramos salir adelante en la vida, estamos rechazando el amor de Dios, el amor del Padre. Así es que yo quisiera invitarte, hermano, a que no te rindas. Yo no sé, hermana, por la situación que tú estés pasando, pero este mensaje que hoy recibías a través de este video, esfuérzate. Dios está contigo, sigue adelante, eres un hijo de Dios, estás grabado en la palma de la mano del Señor y tú eres su hijo, eres su familia y nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Hay una gran enseñanza de vida en este video. Si tú lo puedes buscar en YouTube, vuélvelo, bájalo, búscalo y analízalo y escribe las palabras que son importantes para tu vida y recuérdalas. Pero ve ese video como que el mismo Dios te está hablando a ti, el Padre que le habla al Hijo, que eres tú. Que Dios te bendiga, muchas gracias. Llegamos ya al final de este programa. Subamos y conquistemos, no te olvides, esa es la vida. Subir no es fácil,
conquistar mucho menos, pero subamos, conquistémoslo, porque la victoria es nuestra. Y no te olvides que eres un hijo de Dios, que eres parte de la familia de Dios y que nuestra victoria radica en que Dios nos ama. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Una vez más les recuerdo para que me ayuden a seguir compartiendo este programa. Todos los días jueves a las 10 de la noche el estreno y la repetición los martes a las 11 de la mañana. Ha llegado la hora de despedirnos y de agradecerles su sintonía. Muchas gracias. Que Dios le bendiga y sigamos en esta lucha, en esta batalla, que la vida es un regalo de Dios. Muchas gracias. Bendiciones.